En 1996, Mark Waid y Alex Ross publicaron un cómic de 4 números que ganó 5 premios Eisner, 5 premios Harvey, que se convirtió en una de las novelas gráficas más vendidas de la historia y que dejó una pregunta sobre el género que casi 30 años después sigue sin tener respuesta. Este cómic no es una celebración de los héroes clásicos ni tampoco una carta de amor a Superman, Wonder Woman o la Liga de la Justicia. Es más bien una condena, y el personaje que más sale destruido cuando terminas de leerlo no es ningún villano. No es Magog ni ninguna de las nuevas generaciones violentas que heredaron el mundo. Es Superman, el hombre que abandonó el mundo cuando más lo necesitaba, que regresó convencido de que podía restaurar lo que su ausencia rompió y que en ese intento construyó exactamente el tipo de poder que decía que venía a corregir. Eso es lo que vamos a analizar hoy. No el cómic que todos dicen que es Kingdom Come, sino el que realmente es. Ahora, empecemos. Primero hay que preguntarnos, ¿por qué el retiro de Superman es el verdadero crimen del que nadie habla? Para entender Kingdom Come hay que entender el contexto en que nació, porque esta obra no existe en el vacío. Llega en 1996, en el pico de lo que la crítica llama la era oscura del cómic, un periodo que arrancó cuando Watchmen de Alan Moore y El Caballero de la Noche Regresa de Frank Miller demostraron en 1986 que el cómic de superhéroes podía operar con la seriedad y la complejidad de la literatura adulta. El problema fue lo que vino después. Cuando algo funciona en el mercado cultural, el mercado lo replica hasta vaciarlo. Durante la primera mitad de los 90, DC, Marvel e Image llenaron sus catálogos de antihéroes violentos, personajes sin código moral, protagonistas que mataban, torturaban y destruían con la misma indiferencia que los villanos que perseguían. Image Comics, en particular, la editorial fundada en el 92 por artistas que abandonaron Marvel, construyó su identidad sobre ese estilo: músculos hipertrofiados, armas imposibles, chaquetas con bolsas sin función y una ausencia casi total de consecuencias emocionales para la violencia. Alex Ross lo vio y lo odió. Ross era hijo de un pastor protestante, un hombre que desde niño había sostenido a los superhéroes de DC con algo parecido a la veneración religiosa. Cuando terminó Marvels en el 94, su primera gran obra junto al guionista Kurt Busiek para Marvel, redactó 40 páginas a mano con la idea de lo que después se convertiría en Kingdom Come y la llevó a DC. No a un guionista famoso, sino directamente a DC. La editorial lo emparejó con Mark Waid, el escritor que en aquel momento conocía la historia de los personajes de DC mejor que prácticamente nadie en la industria, y juntos construyeron en un año y medio uno de los alegatos más articulados que el cómic ha producido sobre qué significa ser un héroe. La historia arranca con un pastor anciano llamado Norman McKay, leyendo el libro de las revelaciones junto a un moribundo Wesley Dodds, el Sandman de la Era Dorada, quien antes de morir le transmite visiones de un apocalipsis que se acerca. El espectro, el ángel de la justicia divina, toma a McKay como ancla humana para recorrer los eventos que van a desencadenar el fin, porque necesita a alguien que todavía entienda lo que significa ser mortal para poder juzgar a los que ya no lo recuerdan. Esta estructura no es decorativa. Waid y Ross la eligieron deliberadamente. La historia del fin del mundo necesitaba contarse desde los ojos de alguien que no tiene poderes, porque la pregunta de fondo no es sobre el poder, sino sobre la humanidad. El mundo que McKay y el espectro observan es uno donde Superman lleva una década retirado, viviendo en una reproducción holográfica de Kansas dentro de su fortaleza de la soledad, cultivando el silencio, desconectado de todo. Pero, ¿por qué se fue? La historia lo explica de la siguiente forma. Magog, un nuevo héroe con cuernos de carnero, un bastón de energía y el diseño visual exacto de lo que Alex Ross consideraba la peor tendencia del cómic noventero, mató al Joker después de que el Joker asesinó a toda la redacción del Daily Planet, incluyendo a Lois Lane. Superman lo llevó a juicio, el jurado absolvió a Magog y el público aplaudió. Esa es la herida que nunca se nombra correctamente en los análisis superficiales de Kingdom Come. Superman no se fue porque perdió una batalla, se fue porque ganó la discusión moral y aún así perdió. El sistema le dijo, con toda la autoridad institucional disponible, que Magog tenía razón, que la ejecución sin juicio era aceptable, que la gente no quería al tipo que cree en los derechos del acusado, quería al tipo que resuelve el problema de forma permanente. Y Superman, incapaz de operar en un mundo donde esa lógica tenía legitimidad democrática, se retiró, no por cobardía, sino por una especie de honestidad amarga. Si ese es el héroe que quieren, él no puede ser ese héroe. Lo que Waid construye con esa premisa es algo más perturbador que un villano poderoso. Construye la demostración de que la abdicación también es una forma de traición, porque cuando Superman se fue, no dejó un vacío neutro, dejó un vacío que fue llenado por Magog y su batallón,
que operaban sin ningún tipo de código, por centenares de metahumanos de tercera generación, muchos de ellos descendientes de los héroes originales, que crecieron sin nadie que les enseñara qué significaba el poder como responsabilidad. La sociedad que el espectro le muestra a McKay en los primeros números es una donde los superhéroes son tan omnipresentes que han perdido su significado. Ya no hay distinción entre el héroe y el villano, entre la batalla y el espectáculo, entre proteger y castigar. Y eso no ocurrió a pesar del retiro de Superman, ocurrió en consecuencia directa de él. Hay una escena en el primer número que Ross pinta con una composición casi religiosa y que más o menos resume todo esto. Vemos al Flash todavía patrullando Keystone City, a Hawkman protegiendo los bosques del Pacífico, a Green Lantern vigilando la Tierra desde una ciudad esmeralda en órbita, y a Batman usando robots para controlar Ciudad Gótica, sin aparecer él mismo nunca. Cada uno de estos héroes representa una forma diferente de la misma rendición, seguir haciendo algo pero sin el componente humano que le daba sentido a lo que hacían. El Flash está en un loop eterno sin conectar con nadie. Batman ha sido reemplazado por su tecnología. Green Lantern en el espacio, literalmente por encima de la humanidad. Waid dice algo muy específico en estas imágenes, y es que el problema no era solo que Superman se fue, es que todos encontraron su manera de irse mientras seguían técnicamente presentes. Eso es lo que el primer bloque de Kingdom Come establece antes de que Superman regrese. No el problema de los superhéroes violentos, sino el problema de los héroes que decidieron que la distancia era más fácil que el compromiso. Y la pregunta que queda flotando sobre todo lo que sigue es cuánto de ese apocalipsis era evitable si alguno de ellos hubiera elegido quedarse de verdad. Ahora, ¿cuándo el regreso del héroe se convierte en la imposición del dios? Wonder Woman va a buscar a Superman a la fortaleza de la soledad. Y la conversación que tienen antes de que él acepte regresar es uno de los momentos más importantes de todo el cómic. Diana no le está pidiendo que salve el mundo. Le está diciendo que el mundo está siendo destruido en parte porque él lo abandonó y Superman lo sabe. La llegada de Superman a Metrópolis, esa primera aparición pública después de una década, tiene el peso específico de algo que no es exactamente un regreso. Es como una declaración. Él y 7 miembros de la Liga de la Justicia aparecieron juntos, detienen una batalla entre metahumanos que estaba poniendo en peligro a civiles y luego se presentan ante las Naciones Unidas para anunciar que van a restaurar el orden. La palabra importante ahí es restaurar, no construir ni negociar, sino restaurar. Y esto implica que hay un estado anterior correcto a lo que hay que volver, y que la Liga de la Justicia es la institución autorizada para determinarlo y ejecutarlo. El secretario general de la ONU no está convencido. Bruce Wayne, que abandonó la identidad de Batman pero no dejó de operar entre las sombras, tampoco está convencido. Y nosotros, los lectores, si prestamos atención, tampoco deberíamos estarlo. Porque lo que Superman propone, aunque envuelto en el lenguaje de la responsabilidad heroica, tiene la estructura de un ultimátum. Únete a nosotros voluntariamente o te vamos a tratar como parte del problema. Magog lo articula de manera más directa de lo que nadie en el lado de Superman quiere admitir. Cuando Superman lo enfrenta en las tierras devastadas de Kansas, donde Magog está intentando construir algo en el paisaje nuclear que su error creó, se desarrolla un diálogo bien interesante, porque Magog le dice a Superman que todo esto empezó cuando el Joker mató a Lois, y con esto Superman lo lleva a juicio y posteriormente la gente lo absolvió. Y le dice también que si el mundo eligió a Magog sobre Superman, la pregunta que Superman debería hacerse es ¿por qué? Superman responde con sarcasmo. Magog cae de rodillas y le pide que lo mate o que haga algo para silenciar las voces de los muertos que lo persiguen. Superman no lo mata, simplemente se va. Y ese gesto, esa combinación de condena moral y ausencia de consecuencias prácticas es exactamente el patrón que va a repetirse con el Gulag. El Gulag es la decisión que condena moralmente al Superman de Kingdom Come y vale la pena analizarla con la profundidad que merece. Construido usando los planos de Mr. Miracle, el mayor experto en escapismo y contención del universo DC, es una prisión para metahumanos que se niegan a unirse a la Liga o retirarse. La lógica es la siguiente: no puedo permitir que sigan causando daño y si no se van por las buenas, los voy a guardar ahí hasta que decidan cambiar. Hay un detalle aquí que Waid incluye y que generalmente se subestima en las lecturas de la obra. El Gulag se llena más allá de su capacidad en 2 semanas. En 2 semanas de operación, Superman está encarcelando metahumanos a un ritmo que supera cualquier posibilidad razonable de rehabilitación o proceso. El sistema no funciona como programa de reforma, funciona como almacenamiento. Dentro del Gulag, Waid muestra hologramas del propio Superman dando lecciones sobre el uso responsable de los poderes, disidentes burlándose de esas proyecciones, el Capitán Cometa como alcaide tratando de mantener el orden mientras la tensión sube. Y esta imagen tiene un referente histórico que Waid y Ross son demasiado inteligentes para
explicitar, pero que opera en el imaginario de cualquier lector adulto. Esto no es una prisión, es un campo de reeducación. La diferencia entre contener a alguien porque es peligroso y encerrarlo porque no es compatible con tu visión del mundo es la diferencia entre la justicia y la tiranía. Y Superman, que creyó estar haciendo lo primero, construyó lo segundo. La lectura del espectro sobre todo esto es muy reveladora, porque a lo largo de los 4 números el espectro observa sin intervenir, porque su función es la del testigo y del juez, no la del actor. Pero hay un momento en el tercer número donde el propio McKay es sacado del reino espiritual y se materializa frente a Superman. Y lo que le dice viene directamente del libro de revelaciones, siendo esto no un consuelo sino como una advertencia. Este es el único momento en que la voz humana, mortal, no superpotenciada de la historia, le habla directamente al símbolo que debería escucharla. Superman no entiende el mensaje, se queda con la letra y pierde el significado. Y quiero hacer un pare aquí para hablar de Wonder Woman, ya que su arco en Kingdom Come es uno de los más complejos y uno de los más mal servidos en los análisis generales de la obra. Diana fue exiliada de Themyscira por no haber cumplido suficientemente bien su misión como embajadora de la paz. Pero lo que el cómic revela, sobre todo en el 4º número cuando Batman la confronta, es que Diana fue exiliada no por fracasar en la misión de paz, sino por no ser suficientemente militante con ella. Las Amazonas esperaban una guerrera que impusiera su visión del mundo, no una diplomática que negociara. Y cuando Diana vuelve a la acción junto a Superman, lo hace con la armadura dorada de águila, con la espada, lista para la guerra que su isla siempre quiso que librara. Y la ironía es perfecta, porque Wonder Woman volvió para traer la paz y en el proceso se convirtió exactamente en lo que Themyscira quería que fuera desde el principio. Esa contradicción es lo que Wade construye en el segundo acto de Kingdom Come. Los héroes que regresaron para restaurar el orden lo hicieron con las mismas herramientas que criticaban en la generación nueva. Encarcelamiento sin proceso, ultimátum en lugar de diálogo, fuerza como primer recurso disfrazado de último. La única diferencia entre Superman, que está imponiendo su visión del heroísmo, y Magog, que impone su visión de la justicia a punta de un bastón de energía, es la estética y el nivel de autoconciencia con que cada uno justifica sus decisiones. Y esa diferencia, aunque real, no es suficiente para absolver a ninguno de los dos. Ahora, ¿qué hace Batman en este cómic que ningún otro personaje entiende? Bruce Wayne es el personaje más inteligente de Kingdom Come, y la evidencia de eso es que es el único que Wade y Ross no dejan reclamar el título de héroe durante la mayor parte de la historia. Batman opera en los márgenes porque entiende algo que Superman y Wonder Woman no pueden ver desde donde están parados. Y es que cuando una figura de poder, por más noble que sea su intención, empieza a decidir quién tiene el derecho de actuar libremente en el mundo, el problema ya no es el villano, el problema es la figura de poder. Bruce Wayne retiró la identidad de Batman, pero no dejó de hacer el trabajo. Lo hace con robots que patrullan Ciudad Gótica, con una red de inteligencia que probablemente sabe más sobre los movimientos de la Liga de la Justicia que la propia Liga, y con una alianza que parece incomprensible a primera vista. Bruce se une al Frente de Liberación de la Humanidad del Lex Luthor. Esta es la decisión que más puede incomodar a un lector casual, pero es deliberada. Wade no quiere que sea cómoda, quiere que el lector se siente con la misma incomodidad que Bruce Wayne se sienta todos los días, la incomodidad de alguien que sabe que su aliado es moralmente reprensible y que aún así es el único que tiene los recursos y la motivación para hacer lo que necesita hacerse. Lo que Bruce está haciendo con Luthor no es apoyo, es infiltración y uso mutuo. Bruce le deja a Luthor creer que comparten el objetivo de derrocar a Superman, mientras él usa el aparato del Frente de Liberación para mantener bajo vigilancia todo lo que Superman no puede ver. La escena donde Bruce se reúne secretamente con John Jones, el ex Martian Manhunter, cuyas habilidades telepáticas se han deteriorado, es una de las más importantes, porque Bruce quiere saber qué ha percibido su viejo amigo sobre la situación, porque John es la única fuente de inteligencia psíquica que todavía puede acceder a lo que los demás no ven. Es el Batman quien sigue operando con todo lo que tiene disponible, extrayendo información de recursos que nadie más pensó en consultar. Batman no está jugando a ganar la batalla, está jugando para controlar cómo termina la guerra. Y ahora hay que hablar de la alianza entre Superman y Batman, porque Kingdom Come la trata con más matices de los que generalmente se le atribuyen. Estos dos hombres no están simplemente en desacuerdo sobre métodos, están en desacuerdo sobre algo más fundamental, sobre si la humanidad tiene el derecho de cometer sus propios errores. Superman, en su regreso, asume implícitamente que la respuesta es no,
El caos actual es una evidencia de que los humanos y los metahumanos no son capaces de gobernarse a sí mismos y que la Liga de la Justicia tiene la responsabilidad de intervenir. Batman asume lo contrario. Piensa que la autonomía humana, incluso cuando produce desastre, es un bien que no puede sacrificarse sin crear algo peor que lo que pretende resolver. Y tiene razón, y esa razón no lo hace bueno. Lo hace correcto en el análisis y complicado como persona, que es exactamente el tipo de personaje que Waid escribe mejor. La confrontación entre Batman y Wonder Woman en el cuarto número es bastante importante. Aquí ella lo levanta en el aire, furiosa, acusándolo de haber saboteado el esfuerzo de la Liga desde adentro. Y en ese momento, cuando ambos ven llegar a los Black Hawk con el armamento nuclear, Batman hace algo que define su personaje mejor que cualquier monólogo. La convence de que la tienen que detener. No con un discurso, sino con una pregunta. ¿Cuánto va a costar recuperar tu honor de Amazona si esas bombas caen? Es el único momento donde la lógica pragmática de Bruce Wayne y la búsqueda de Diana de redención personal se alinean, no porque compartan valores, sino porque comparten la visión de las consecuencias inmediatas. Batman trabaja con lo que tiene disponible, siempre. El uso que Luthor hace de Billy Batson es el ejemplo más perturbador de cómo la historia trata el tema de la manipulación del poder. Billy Batson es, en la mitología de DC, el más puro de los héroes. Es un niño que puede transformarse en el más poderoso de los seres diciendo una sola palabra. Luthor lo tiene sometido mediante una tortura psicológica específicamente diseñada para que no pueda pronunciar esa palabra. Imágenes de muerte y destrucción, una combinación de horror sensorial que mantiene al adulto Billy en un estado de parálisis mientras el niño dentro de él grita sin que nadie lo escuche. Es una metáfora de la manipulación política, tan directa que resulta casi demasiado explícita, excepto que Ross la pinta con tanta densidad física, tanto peso material en cada detalle de la imagen, que la literalidad no la vuelve torpe, la vuelve insoportable, pero de la manera correcta. Bruce Wayne es quien libera a Billy, no con fuerza sino con información. Le dice que sabe lo que Luthor le hizo y que puede verlo, y eso es suficiente para que Billy, una vez roto el silencio de la vergüenza y el terror, recupera el acceso a sí mismo. Este gesto, aparentemente pequeño dentro de la escala épica del conflicto, es el que determina el resultado de todo. Batman no gana la guerra de poderes, la gana diciéndole la verdad a alguien que nadie más estaba dispuesto a escuchar. Ahora, ¿por qué Norman McKay es el personaje más poderoso de la historia? Norman McKay no tiene poderes, no tiene traje, no tiene historia de origen con radiación o trauma. Es un pastor anciano con dudas sobre su propio ministerio que de repente se encuentra caminando entre dioses. Y en ese contraste, Wade y Ross construyen el argumento filosófico central de Kingdom Come, que la humanidad, con toda la fragilidad y su mortalidad y su incapacidad de volar, es la única perspectiva desde la que los actos de los superpotenciados pueden juzgarse con justicia. La génesis de McKay tiene una capa autobiográfica que Ross nunca ocultó. Norman McKay está basado en el padre de Alex Ross, un pastor protestante real. El título Kingdom Come viene de la oración cristiana del Padre Nuestro. La estructura de los 4 números sigue de manera deliberada el libro de las revelaciones, los ángeles, las plagas, el juicio, el fin y la promesa de renovación. Ross es hijo de un ministro. Creció sosteniendo a los superhéroes de DC con algo parecido a la devoción religiosa, y Kingdom Come es, entre muchas otras cosas, una meditación personal sobre qué sucede cuando las figuras en las que pusiste tu fe fallan, no porque sean malvadas, sino porque son demasiado grandes para entender lo que necesitan de ellas. McKay funciona en la historia como lo que la teoría literaria llama un personaje testigo, alguien cuya función no es actuar sino ver. Pero Wade va más allá de eso, porque McKay no es un testigo pasivo, es un calibrador de moral. Cada escena que el espectro le muestra cobra su significado completo solo a través de la respuesta emocional de McKay, que es la respuesta de alguien que recuerda que las vidas que se destruyen en cada batalla tienen un nombre, una dirección y una familia esperando en casa. Cuando los metahumanos se pelean en un puente y el cable del tranvía se corta, el lector ve el combate. McKay ve a las personas dentro del tranvía. Esa diferencia de foco es exactamente lo que Wade quiere que el lector internalice. Hay un momento en el tercer número donde McKay de repente
sale del plano espiritual y se materializa frente a Superman. Superman lo ve y le pregunta qué hace ahí. McKay solo puede responder con versículos del Apocalipsis, no porque sea su única respuesta disponible, sino porque en ese momento McKay entiende algo que no tiene lenguaje cotidiano adecuado, que lo que está mirando es el cumplimiento de algo que va más allá de la política de superhéroes o de la generación de metahumanos violentos, que lo que va a ocurrir tiene la escala de lo que el libro de Revelaciones llama el fin, y que decírselo a Superman con palabras normales sería inadecuado para la magnitud del momento. Pero Superman no entiende, y esa incomprensión no es culpa de McKay, es culpa de que Superman lleva tanto tiempo operando en la escala de los dioses que ya no tiene acceso al lenguaje de los mortales. La función del espectro como pareja de McKay en esta historia merece también analizarse. El espectro necesitaba a Wesley Dodds como ancla humana para presenciar los eventos y eventualmente emitir juicio. Dodds muere antes de que pueda asumir ese rol, y en su lugar queda McKay, que recibe las visiones de Dodds sin haber pedido ese legado. El espectro en la mitología de DC es el ángel de la justicia divina, el instrumento a través del cual Dios castiga a los que merecen castigo. Pero Waid lo usa de una manera que subvierte esa función simple. El espectro, a lo largo de los 4 números, no sabe cuál es el juicio correcto. Necesita a McKay precisamente porque la escala del conflicto es tan grande y las motivaciones de todos los involucrados están tan mezcladas entre lo noble y la soberbia que el juicio no puede emitirse desde arriba, tiene que llegar desde abajo, desde la perspectiva del que va a vivir con las consecuencias. Esto convierte a Kingdom Come en algo inusual dentro del género. Una historia de superhéroes donde el arco de aprendizaje no lo recorre el superhéroe, lo recorre el humano ordinario. McKay empieza la historia buscando certeza, quiere entender qué significa lo que ve, quiere que el espectro le explique qué es correcto y qué debe juzgarse. Al final, cuando Superman pregunta quién tiene derecho a juzgarlo, es McKay quien responde, no con doctrina, sino con la observación de que Superman, en su rabia frente a la ONU, estaba haciendo exactamente lo que los metahumanos que encerró en el Gulag hacían. Estaba imponiendo su voluntad sobre la humanidad sin pedirle permiso. Y esa observación de un hombre mortal sin poderes a un semidios al borde de derribar el edificio de las Naciones Unidas es lo que detiene el apocalipsis. Ross, que pintó cada panel de Kingdom Come en un gouache sobre papel, usando modelos humanos reales para dar a cada personaje el peso físico que la historia requería, basó a McKay directamente en su padre. Eso significa que en el clímax de la obra, cuando el humano ordinario le habla al símbolo más poderoso de la esperanza y lo detiene con la verdad, Ross pintó a su padre deteniendo a Superman. Esa decisión personal, ese acto de afecto y confianza hacia la perspectiva de un hombre mortal, dice más sobre la filosofía de Kingdom Come que cualquier análisis temático que pueda hacerse sobre la obra. Pero ¿qué decide Billy Batson que ningún dios podría haber decidido? El 4º número de Kingdom Come tiene la batalla más grande que Ross pintó en toda la serie, y en el centro de esa batalla hay una pelea entre 2 personas que son, en cierto sentido, la misma persona. Superman versus el Capitán Marvel, el kryptoniano más poderoso del universo DC versus el ser humano al que le fue concedido el poder de los dioses. Y esa oposición no es casual, es la síntesis de todo lo que Waid construyó durante los 3 números anteriores. Billy Batson dice Shazam y se convierte en el Capitán Marvel, el poderoso mortal. Tiene la sabiduría de Salomón, la fuerza de Hércules, la resistencia de Atlas, el poder de Zeus, el coraje de Aquiles y la velocidad de Mercurio. En términos de poder bruto, es prácticamente el igual de Superman. La diferencia crucial es que Billy, a diferencia de Kal-El, comenzó siendo humano, nació humano, creció humano, se hizo adulto con experiencias humanas, y en el momento en que el Capitán Marvel tiene que tomar la decisión más importante del cómic, esa humanidad original es exactamente lo que marca la diferencia. Luthor lo usó para romper el Gulag. El Capitán Marvel, bajo el control mental impuesto mediante semanas de tortura psicológica, llamó el rayo que destruye la estructura del Gulag y libera a todos los metahumanos encarcelados. El resultado es la batalla apocalíptica que el 2º y 3er número venían construyendo. Y en medio de ese caos, Superman logra transformar a Billy de vuelta en su forma humana usando el propio poder de Shazam en su contra. Agarra a Billy mientras pronuncia el nombre y el rayo lo convierte de nuevo en humano. Y Superman le tapa la boca para que no pueda volver a transformarse mientras le explica la situación. Esta no es una captura táctica fría, es desesperación. Superman sabe que tiene segundos antes de que la bomba caiga y que la única decisión que importa no es suya,
Hay una bomba. La lanzaron las Naciones Unidas, diseñada para matar metahumanos, excepto Superman. Si cae, mueren todos. Billy es el único ser en el planeta capaz de interceptarla antes de que Superman. Pero Superman lo suelta y ahora la decisión es suya. Billy Batson la intercepta. Dice Shazam 3 veces, el rayo ignita la bomba y la explosión mata a la mayoría de los metahumanos presentes, incluyendo al propio Capitán Marvel. Esta es la decisión que Wade construyó durante 4 números y que solo puede tomar alguien que simultáneamente entiende el poder absoluto desde adentro y recuerda lo que significa ser mortal. Superman podría haber detenido la bomba, pero hubiera tenido que decidir cuántas vidas están justificadas por cuántas otras, y esa aritmética es exactamente el tipo de cálculo que un ser que cree ser legislador moral hace con demasiada facilidad. Billy no calcula, Billy recuerda que es una persona y elige cargar con las consecuencias él solo en lugar de repartirlas. El sacrificio de Capitán Marvel es el momento donde Kingdom Come resuelve su argumento filosófico central, y es importante entender por qué tiene que ser él y no Superman quien lo ejecute. Si Superman intercepta la bomba, la narrativa dice, el héroe clásico salvó el día. Si Billy lo hace, la narrativa dice, el humano que recibió el poder divino eligió usarlo de la manera más humana posible. La diferencia es la diferencia entre el mesianismo, el salvador que rescata desde arriba, y la solidaridad, la persona que está entre los demás y elige asumir el costo colectivo. Kingdom Come lleva 4 números argumentando que el primero es el problema. El sacrificio de Billy es la demostración de la segunda opción. Superman, sobreviviente, enloquece de rabia, vuela hacia las Naciones Unidas y aterroriza a los delegados con la amenaza de derrumbarlo sobre ellos. Es el momento en que Superman hace exactamente lo que Magog hacía, imponer su voluntad sobre la humanidad mediante el miedo, porque el sistema tomó una decisión que no comparte. Y McKay, el pastor moral sin poderes, es el que lo detiene, no con fuerza, sino con la observación de que Superman está haciendo en ese momento todo lo que dijo que vendría a corregir. El final de Kingdom Come tiene la lucidez extraña de una obra que no quiere cerrar demasiado limpio. Superman, Batman y Wonder Woman sobreviven. Se reúnen en un restaurante temático llamado Planeta Krypton, donde los héroes se han convertido en decoración kitsch para el consumo popular y comparten noticias como personas normales. Clark y Diana están esperando un hijo. Diana le pide a Bruce que sea el padrino, y Bruce, el hombre que nunca confió en nadie, pero que operó toda su vida desde la soledad estratégica, acepta. No porque haya cambiado de carácter, sino porque entiende que ese niño que viene necesitará exactamente lo que él sabe dar: lecciones sobre mortalidad y la moral desde la perspectiva de alguien que no puede volar. Lo que la historia deja en pie es que ninguno de los grandes errores que llevaron al apocalipsis fue corregido de manera definitiva. El sistema que absorbió a Magog sigue ahí. Los metahumanos muertos no resucitaron. Kansas sigue devastada, aunque Superman empieza a restaurarla. Las instituciones que tomaron la decisión de lanzar las bombas nucleares siguen funcionando. La diferencia que al final propone no es institucional, es de actitud. Los héroes van a trabajar junto a la humanidad en lugar de por encima de ella. Es una promesa, no una garantía. Y Wade es demasiado buen escritor para presentarla como algo más que eso. Si llegaste hasta aquí, te agradezco por haberte quedado hasta el final. Kingdom Come es un cómic súper interesante. Es un cómic tan bueno que ha obligado a cómics actuales a intentar responder la pregunta que este plantea y ninguno se ha puesto de acuerdo. Son preguntas sobre superhéroes, pero también son preguntas sobre cualquier figura que acumula autoridad mientras acumula distancia de las consecuencias de sus decisiones. Wade y Ross las pusieron en 4 números de cómics con una claridad que la mayoría de los ensayos políticos no alcanza. Si este análisis te hizo querer leer o releer Kingdom Come, o si te generó algo que quieras discutir, te espero en los comentarios. Y si quieres más análisis así, suscríbete. Yo por ahora me despido y nos vemos en el próximo video.